¿Cuál es la primera aproximación desde Izquierda Unida a este asunto, Alberto? Para nosotros la crisis es, ante todo, una estafa. Y como en toda estafa, pues hay responsables, ¿no? La gran paradoja es precisamente que los responsables de la crisis, que son las grandes fortunas, las grandes empresas, los bancos, que han hecho millones de beneficios con la especulación financiera, pues al final han generado esa crisis y lo estamos pagando la ciudadanía, los trabajadores, en forma de recortes, en forma de disminución de los derechos laborales, etcétera. Nos venden que no hay alternativas, pero realmente estos planes que se están aplicando en España, pero también en Europa, en toda Europa, los planes de recorte, los planes de austeridad, llamados así, realmente conducen al desastre. Nosotros estamos diciendo que conducen al desastre, también lo ha dicho la ONU en sus informes y premio Nobel como Stiglitz, que eso no es el camino, ese es el camino hacia mayor desigualdad, mayor pobreza, y nosotros, como queremos salir de la crisis con mayor equidad social y mayor justicia social, lo que proponemos son un cambio de política económica que dé la vuelta a esta situación y permita que los costes de la crisis no caigan sobre los de abajo, los de siempre, la mayoría. Yo creo que pensar que la falta de empleo es culpa del mercado de trabajo es hacer un error en el diagnóstico. Realmente, cuando uno se acerca a una pequeña y mediana empresa, que son las más importantes a la hora de generar empleo, porque generan en torno al 85%, su principal problema es que no venden los productos que hacen. Y aunque el trabajador cobrara 10 euros, realmente no va a contratar un trabajador a esas condiciones casi de semiesclavitud cuando su producción no puede ser vendida. El problema de esta crisis, en última instancia, es un problema de desigualdad, una desigualdad que ha sido creciente en las últimas décadas. Por lo tanto, las políticas no pueden ser la de moderación salarial que hemos escuchado en el PP, en el PSOE y en otros grupos políticos, porque eso empobrece a la población y se disminuye la capacidad de consumo que tiene la gente a la hora de acercarse a una pequeña y mediana empresa. La solución, de hecho, es avanzar en la línea de redistribución de la renta, fortaleciendo los salarios, porque esa sí que es una fuente de crecimiento sostenido que además permite que toda la gente que está sufriendo la crisis pueda entrar de nuevo en el mercado laboral y se pueda ampliar el estado del bienestar. Álvaro. ¿Alberto? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y de hecho ya lo estamos haciendo además desde hace mucho tiempo. Para analizar este fenómeno yo creo que es fundamental entender que es que no estamos generando un empleo cualificado como estamos generando la formación en este país. De hecho, los jóvenes estamos sobrecualificados en gran medida porque la estructura económica de nuestro país no absorbe ese empleo. Eso en gran medida es culpa, responsabilidad de que este modelo de crecimiento de que se ha imperado en España, que bueno, es el modelo de la construcción, de la burbuja inmobiliaria, que fue la ley del suelo del PP en sus años y que el PSOE no tuvo el valor de explotar esa burbuja, pues no ha gestionado nada y al final estamos con un pinchazo de la burbuja inmobiliaria que hace que nos encontremos en una situación muy difícil. Nosotros lo que queremos es trabajar y queremos trabajar en las mejores condiciones posibles, pero para eso necesitamos que exista una estructura previa que tiene que estar democráticamente planificada. No podemos dejar al libre mercado a su antojo, tenemos que planificar una estructura económica que sea para la sociedad, para los jóvenes, para todas las personas. Sí, yo creo que la prestación por desempleo no la podemos ver como un privilegio, es un derecho. Y abocar a cambiar, proponer cambiar esa prestación por desempleo significa, en definitiva, suprimir o reducir un derecho ganado con mucho sufrimiento. En cualquier caso, no se puede ver solo como una medida de caridad, porque no es de hecho una medida de caridad, es un elemento que induce, crece la demanda y se promueve el crecimiento económico, que es precisamente lo que necesitamos para generar empleo. Llevamos en este país 9 reformas laborales, la última reforma laboral hecha por el Partido Socialista no está dando ningún fruto. Si realmente queremos seguir y si lo que estamos planteando es que es un gasto excesivo, lo que hay que hacer precisamente es una reforma fiscal que vaya por la línea de justicia fiscal, que los ricos tengan que pagar lo que tienen que pagar y no lo que están pagando, porque hoy en día las pequeñas y medianas empresas pagan más impuestos que las grandes empresas y las rentas de los trabajadores, de nosotros, de la gente sencilla, pagamos más que la renta de la gente rica y ahí es donde está el problema. Necesitamos incrementar nuestros ingresos para poder hacer todos los planes. Sí, el 75% del fraude fiscal proviene de la grandes fortuna y la grande empresa. Eso es un agujero negro por el que se escapa el dinero de todos y precisamente eso ha sido algo que se ha dejado escapar por parte de los diferentes gobiernos que han estado en este país, ¿no? Tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que a la luz de los hechos lo que han estado gobernando es para esa grande fortuna y esa grande empresa. Si hubieran estado gobernando para las pequeñas y medianas empresas, pues por ejemplo, como Izquierda Unida venía manteniendo desde mucho antes de la crisis, pues el sistema financiero se hubiera redirigido en el buen sentido, y es que la banca hoy en día no está sirviendo de flujo para la pequeña y mediana empresa, está utilizando ese dinero para especular, y con todo el dinero que se le ha dado desde el gobierno y desde Europa a esa banca, lo que han hecho ha sido precisamente volver a especular incluso contra nosotros mismos, contra el Estado, en vez de canalizar eso. Y nosotros, en vez de exigírselo, en vez de nacionalizar esa banca, de utilizar las cajas de ahorro para crear una banca pública, lo que hemos hecho ha sido decirles, por favor, dar el crédito a la economía, cuando somos nosotros los que debemos gobernar, no los bancos. Sí, bueno, yo creo
que primero hay que decir que lo símil con el tema familiar es complicado porque una familia no tiene la capacidad de gestionar la política monetaria como si tiene un Estado, por lo tanto hay que ponerlo ahí en cuarentena. En segundo lugar, los recortes no son el camino y los recortes que se están haciendo precisamente lo que van a hacer va a ser ahondar en la crisis por todo lo que significa, porque significa, como está haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista, rebajarle el sueldo a los profesores y a los médicos. Eso significa también debilitar el crecimiento económico y al final tiene un perjuicio mucho más importante. La clave está en los ingresos, para poder hacer un plan de inversión pública suficientemente potente como el que está proponiendo Izquierda Unida. Pero claro, para eso hace falta voluntad política y aquí la única voluntad política hasta el momento ha sido la de reformar la Constitución de forma exprés, sin referéndum, y mira que son los dos principales partidos mayoritarios que se supone que tienen la legitimación de la mayoría, no sé por qué tendrían que tener miedo a hacer un referéndum, pero ahí sí, reformando la Constitución, ahí sí que han estado de acuerdo en eso. Nosotros hablamos de justicia fiscal más que de reforma fiscal porque no se trata de más o menos impuestos, se trata de más impuestos a los de arriba, a los que más tienen, y menos impuestos a los de abajo, que es lo contrario a lo que se ha venido haciendo en las últimas legislaturas, en la que el PP, pues beneficiando a las grandes empresas para las que gobierna, pues les bajó los impuestos, pero el PSOE también tuvo su legislatura en la que consideraba que bajar impuestos era de izquierda, contra lo que nosotros estamos radicalmente en contra. A mí me gustaría que en esta mesa se planteara un solo ejemplo de país que haya salido de la crisis con recortes. No hay ninguno. ¿Qué es? Grecia lleva más de un año haciendo planes de recorte y está gastando el doble de lo que ingresa. No es el camino, todo el mundo lo sabe. Más al contrario, tenemos ejemplos en la historia económica de países que solo dejando de recortar, como por ejemplo en América Latina, en Argentina, que a la década que hicieron recorte le llaman la década perdida, pues solo renunciando al Fondo Monetario Internacional, renunciando a esa política de recortes, volvieron a crecer por encima del 6% los 9 años siguientes y precisamente lo soportan muy bien, igual que Brasil. Sí, estamos hablando también de deuda pública y es cierto que hay que recordar que la deuda pública ha crecido espectacularmente precisamente como consecuencia de la crisis, de hacer frente a una crisis que ha tenido un origen en la especulación financiera y en la burbuja inmobiliaria que, insisto, eso la empezó a crear el Partido Popular y fue una patata caliente que se fueron pasando de la mano y al final ha estallado. Lógicamente le ha tocado al Partido Socialista. El tema de los recortes, vamos a ver, si lo que tenemos es un problema de ingresos, lo que no se puede hacer es lo que está haciendo la derecha en este país, que es precisamente bajar impuestos como el de sucesiones, anularlos de facto, o por ejemplo en Cataluña que al anular el de las sucesiones pues se ha dejado de ingresar 150 millones de euros cuando los médicos de sanidad están allí reclamando una inyección de 70 millones de euros. Es decir, hay que tener aquí un carácter porque la economía no es para todos por igual. Aquí cuando se afecta a la mayoría estamos llamándole recortes y lo que nosotros proponemos es precisamente ayudar a esa mayoría que es la que se está viendo perjudicada por la crisis fundamentalmente y pues subirle los impuestos a los ricos, que son precisamente los que tienen que pagar eso. Yo creo que refleja muy bien la enorme paradoja de esta crisis, la crisis que se salva y se rescata con planes de rescate a la banca, pero sin embargo a las familias pues se les está dejando que tengan que abandonar sus casas cuando en muchos casos incluso han puesto ya bastante parte del dinero del precio de la vivienda. También refleja el carácter lamentable de esta democracia, porque afrontamos una elección el 20 de noviembre con el que los dos principales partidos, el Partido Popular, no presenta ningún programa de forma explícita y sin embargo estamos viendo cómo actúa en las comunidades autónomas y el Partido Socialista pues presenta lo que nosotros hemos llamado un antiprograma, porque está prometiendo todo lo que no ha hecho en 8 años de legislatura. Y el ejemplo más claro es la dación en pago. Izquierda Unida con otros partidos la propusieron en el Congreso y el propio Rubalcaba por 2 ocasiones se mostró en contra. Ahora, sin embargo, la incluye en el programa electoral. Y tenemos que los ciudadanos votar el 20 de noviembre en un estado tan lamentable de la democracia en el que las promesas no se convierten en vinculantes y al final pues debatimos para nada. El problema de la vivienda es suficientemente grave. De hecho, es un bien de primera necesidad que aparece recogido como tal en la Constitución y que es uno de esos artículos de la Constitución que no se hacen caso, entre otros muchos que tienen que ver siempre con el bienestar social. Todo lo que tiene que ver con el financiero, pues ya hemos visto la actual reforma en la que se impone la prioridad de pagar los mercados financieros antes que a la ciudadanía, los gastos sociales. Nosotros consideramos que hay que crear un stock de viviendas públicas en alquiler y que hay que utilizar también el stock que tiene la banca, porque todas estas propuestas que se están haciendo desde la derecha económica de incluir desgravaciones fiscales a la vivienda, etcétera, etcétera, lo único que es una ayuda a la banca, a la gran banca, para que se pueda liberar de la vivienda sin tener que bajar los precios. Nosotros estamos radicalmente en contra de esa situación. Nosotros abogamos por un stock de vivienda pública que permita acceder a las personas, a los jóvenes, nos permita acceder precisamente a un bien de primera necesidad en condiciones pues lógicas y además que genere unos ingresos al Estado.